Hola, mi nombre es Ricardo y en este video voy a hablar sobre segmentación broncopulmonar. Antes, un breve repaso. Recordar la tráquea que se extiende de su extremo superior por el borde inferior del cartílago cricoides, que es un cartílago de la laringe, que se daba a nivel de la sexta vértebra cervical. De ahí la tráquea se extiende, su segmento cervical y torácico, para terminar en su extremo inferior a nivel del disco intervertebral que separa las vértebras torácicas número 4 y número 5. Ahí encontramos la estructura traqueal, lo que da la cadena traqueal, donde la tráquea se divide luego en bronquio principal izquierdo, que era de mayor longitud, menor diámetro y más oblicuo con respecto al derecho, que era un bronquio principal que va a ser más corto, de mayor diámetro y más vertical con respecto a su contralateral. Pasamos al otro esquema, marcamos entonces nivel de lo que era la estructura traqueal, la cadena traqueal, donde a partir de ahí la tráquea se divide en los bronquios principales, derecho e izquierdo, que son bronquios extrapulmonares, es decir, están ingresando al pulmón a nivel del ilio pulmonar para formar parte de las estructuras conocidas como la raíz pulmonar. Luego, estos dentro del pulmón se van a dividir el bronquio principal derecho, se va a dividir luego en tres bronquios lobales, que estos serán ya intrapulmonares, es decir, van a estar dentro del pulmón, en el lóbulo pulmonar que le corresponde. En este caso será un bronquio lobar superior, derecho, para el lóbulo superior del pulmón derecho, un trayecto corto que va a ser el bronquio intermedio, para luego formar lo que va a ser el bronquio lobar inferior, para el lóbulo inferior del pulmón derecho, y un bronquio lobar medio. Ten en cuenta que el bronquio intermedio se encuentra entre, va a ser el ángulo inferior del bronquio lobar superior derecho y el ángulo superior del bronquio lobar medio. Ahí tenemos el bronquio intermedio. Pasamos al bronquio principal izquierdo. Este se va a dividir en dos bronquios lobales, el superior izquierdo y el inferior izquierdo. Lo mismo, serán intrapulmonares e irán al lóbulo, van a estar dentro del lóbulo superior e inferior del pulmón izquierdo. En cuanto al bronquio lobar superior, hay que marcar el bronquio lingual. Es una división común que luego se va a dividir en bronquio lingual superior e inferior. Entonces, los tres bronquios lobares del pulmón derecho y los dos bronquios lobares del pulmón izquierdo se van a seguir dividiendo en bronquios segmentarios. Y su numeración se va a corresponder con cada una de las segmentaciones del pulmón, ahí marcados en color y en número. Y a ese conjunto se va a denominar segmento broncopulmonar. La segmentación bronquial se va a encargar de ventilar un segmento del pulmón del número que se corresponde. Vamos a ver que también se habla de orden bronquial, es decir, el primer orden será el bronquio principal, el segundo orden será el bronquio lobar, el tercer orden será el bronquio segmentario, que es el que vamos a ver, y el de cuarto orden será el bronquio subsegmentario, es decir, que esto se va a seguir dividiendo dentro del pulmón. Comenzamos con el pulmón derecho, el lóbulo superior derecho. Vamos a ver que después todo como que se repite, es decir, que el segmento bronquial 1, segmento apical del bronquio lobar superior derecho, se corresponde con el segmento pulmonar 1 del lóbulo superior del pulmón derecho.
Lo mismo el segmento bronquial posterior, el número 2, lo hará con el segmento pulmonar del mismo número. Lo mismo será el segmento bronquial anterior número 3. Y ahí se completa lo que va a ser el lóbulo superior derecho. El lóbulo medio tenemos el segmento bronquial lateral, el número 4. Lo mismo se corresponde con el mismo segmento pulmonar, mismo número. Y el segmento bronquial medial número 5. Y ahí se completa el lóbulo medio. Pasamos al lóbulo inferior derecho. Tenemos el segmento bronquial superior. Este segmento también se denomina apical o dorsal. Vamos a ver que tenemos el lóbulo inferior derecho. Tenemos la parte más superior, por eso es superior. Y por debajo de este, del superior, que es el número 6, tenemos los basales. Bien, tenemos los basales del lóbulo inferior derecho. El segmento bronquial basal medial, el número 7, el segmento bronquial basal anterior, número 8, el segmento bronquial basal lateral, número 9, también se corresponde con el mismo número de segmento pulmonar, y el segmento bronquial basal posterior, número 10. Les dejo para que tengan en cuenta. Bien, pasamos al pulmón izquierdo. Acá va a estar la diferencia. Ya vamos a ver. Tenemos que el segmento bronquial 1 más 2, segmento ápico posterior del bronquio lobar superior izquierdo, se corresponde con el segmento pulmonar 1 más 2 del lóbulo superior izquierdo. Y el segmento bronquial anterior se va a corresponder con el segmento pulmonar del mismo número. Pasamos lo que decía al segmento bronquial lingual, el lingual que era una división común que se va a dividir en lingual superior y el lingual inferior. Cada uno de estos segmentos se va a corresponder con el mismo número del segmento pulmonar. Y así se completa lo que era, lo que va a ser el lóbulo superior izquierdo. Pasamos al lóbulo inferior izquierdo, tenemos el segmento bronquial superior, al igual que el anterior, se encuentra en el vértice, arriba, más respecto al lóbulo inferior izquierdo, y por debajo tenemos los basales. El segmento bronquial basal anterior, que sería el número 8. Acá salteamos el número 7, lo marcamos con la flecha, pero lo salteamos porque va a depender de la segmentación bronquial número 8. Bien. Y el segmento bronquial basal lateral, el número 9, se corresponde con el mismo número del segmento pulmonar. El segmento bronquial basal posterior va a ser lo mismo. Entonces, acá les dejo para que tengan en cuenta. Y lo que hay que decir con respecto a esto es que del lado izquierdo, como marcaba estaba la diferencia, la división común ápico-dorsal 1 más 2, eso me permite mantener lo que es una equivalencia numérica con el lóbulo superior del pulmón derecho. Y por otra parte, la división del bronquio segmentario lingual, que era superior e inferior, me permite mantener una equivalencia numérica con el lóbulo medio del pulmón derecho, ya que el izquierdo no tiene lóbulo medio. Y por otra parte, el segmento bronquial número 8, como les había marcado, presenta un pequeño número 7, poco desarrollado, que se ubica a nivel del vértice del corazón. Y eso nos permite tener una equivalencia numérica con el lóbulo inferior del pulmón derecho. Es decir, que en general no vamos a tener un segmento basal medial del lado izquierdo, pero conserva su número. Es decir, hay 10 bronquios segmentarios del lado
derecho y 8 del lado izquierdo, pero la numeración era misma, 10 y 10 cada lado. Por último, la división de los pulmones en segmentos. Esto es útil en una cirugía a la hora de extirpar un segmento del pulmón. Eso se debe gracias a que cada segmento funciona independientemente uno del otro y cada segmento le llega parte de los elementos de la raíz del pulmón. Es decir, por ejemplo, le va a llegar una arteria bronquial a cada segmento pulmonar. Bien, esto les dejo también para que tengan en cuenta. Bibliografía, ahora sí. Bueno, chao, hasta luego.